Buenas tardes a todos. Los temas que vamos a ver en esta oportunidad son introducción y generalidades al manejo de la vía aérea y también evaluación de la vía aérea y las distintas estrategias de planificación. Eh, Como sabemos nosotros, el IUCBC forma parte del hospital privado que fue fundado en el año 1957. El hospital privado dispone de 168 camas de internación, tiene 10 quirófanos con dos salas de recuperación, una sala de recuperación central y una sala de recuperación ambulatoria. Y además también hace actividades fuera de quirófano, fundamentalmente en gastroenterología y también en hemodinamia y en partos. La cantidad de procedimientos mensuales que se hacen bajo supervisación anestésica son aproximadamente 1.100, y en general se trata de un hospital de alta complejidad, muy enfocado en la parte de trasplantes y también muy enfocado hacia la parte de docencia. Ustedes que forman parte del IUCBC sabrán que las actividades empezaron en marzo del 2014 y aproximadamente tiene 50 alumnos de medicina por año. La verdad que para nosotros que formamos parte de la comunidad del hospital privado es un gran honor formar parte de este emprendimiento educativo. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en esta charla? Vamos a ver las generalidades del manejo de la vía aérea, acá haciendo especial énfasis a la valoración preoperatoria. Y vamos a ver que cuando hablamos de vía aérea, generalmente lo que hacemos es la vía aérea difícil, anticipada y no anticipada. ¿Por qué? Porque su manejo será completamente diferente. Por otro lado, el algoritmo de la ASA para el manejo de la vía aérea difícil, que se estableció por primera vez en el año 1993. Por otro lado, también la creación del SAM y de la DAS, que son dos entidades, una, el SAM es de Estados Unidos y la DAS del Reino Unido, que se fundaron en el año 1995 y son las que de alguna manera van estableciendo los lineamientos a nivel mundial para el manejo de la vía aérea difícil. Por otro lado, también en esta primera parte, las distintas posibilidades para el manejo de la vía aérea, ya sea con máscara facial, con dispositivos supraglóticos, con la intubación orotraqueal y también las posibilidades de un manejo infraglótico que fundamentalmente se refiere a la cricotiroidotomía. El manejo de la vía aérea. De alguna manera, además de la insensibilidad al dolor, no hay ninguna otra característica que defina mejor a un anestesiólogo que su habilidad para el manejo de la vía aérea y la ventilación de los pacientes. El manejo competente de la vía aérea depende de alguna manera de la integración exitosa de ¿qué? De habilidades técnicas, de conocimientos teóricos y también del adecuado juicio clínico. Todos estos elementos evolucionan constantemente a lo largo de la carrera clínica de un anestesiólogo o un intensivista. Y por otro lado, debemos destacar que la competencia en el manejo de la vía aérea implica un mayor grado de conocimiento que la simple intubación orotraqueal. Para el manejo exitoso de la vía aérea, ¿qué es lo que precisamos? Conocimiento y habilidades técnicas, la parte práctica es fundamental. Debemos también tener el adecuado conocimiento teórico que sustente estas habilidades técnicas, equipamientos disponibles. Dependerá también de las condiciones clínicas del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una buena reserva que un paciente a lo mejor comprometido, ya sea desde el punto de vista hemodinámico o a lo mejor un paciente chocado en el cual las reservas tanto de oxígeno y hemodinámica están ampliamente reducidas. Y también de la anatomía de ese paciente, porque no es lo mismo manejar un paciente con una vía aérea difícil que manejar un paciente con una vía aérea relativamente normal. Y por eso es que la idea es que estos cuadros que estamos mostrando, esta figura a la derecha, no se transformen en un estándar, sino que nuestro abordaje debe ser mucho más metódico y tratando de lograr los mejores resultados con la menor morbilidad al paciente. Entonces, lo primero que debemos hacer es una adecuada valoración preoperatoria de la vía aérea del paciente.
y de alguna manera tratar de anticipar una vía aérea difícil. Por otro lado, lo que debemos hacer es una preparación adecuada de esos pacientes. No es lo mismo el paciente, la preparación que va a tener un paciente con una vía aérea difícil que un paciente con una vía aérea normal. Por otro lado, también deberemos estar familiarizados y entrenados con las distintas técnicas para el manejo de la vía aérea. Y por otro lado, también debemos disponer de esos recursos y equipamientos, no solo desde el punto de vista del equipo en sí, sino también de personal que nos pueda llegar a brindar una mano. Entonces, en este cuadro vemos las distintas elementos: la valoración, la anticipación, la preparación y estar adecuadamente entrenado y familiarizado con estos elementos. Y de alguna manera acá viene la importancia de evaluar la vía aérea y planificar, y también que veremos en una de las últimas diapositivas, no en esta primera etapa, la importancia de la preoxigenación y el posicionamiento para la intubación orotraqueal. Es decir, de alguna manera, cuando nos referimos no solo a la vía aérea, sino a todos los aspectos de nuestra labor como médicos, es tratar de anticipar lo inesperado y siempre tratar de tener un plan alternativo en caso de que nuestro plan original fracase. La anestesiología es eminentemente una especialidad práctica, y para poder realizarla de manera segura es necesario estar familiarizado con el distinto equipamiento para la vía aérea. ¿Y cuál es el equipamiento que tenemos para el manejo de la vía aérea? Máscaras faciales, laringoscopios, tubos endotraqueales, dispositivos supraglóticos, broncofibroscopio y, como última alternativa, la posibilidad de un abordaje infraurótico que lo da, por ejemplo, la glicotiroidotomía. Ya desde hace algunos años también se agregaron a estos elementos la posibilidad de disponer de un videolaringoscopio. Por otro lado, la falla en el manejo adecuado de la vía aérea es responsable de más del 30% de toda la muerte atribuida directamente a anestesia. Estas son las posibilidades que podemos tener. Podemos estar ante una vía aérea difícil, una laringoscopía difícil, una intubación difícil o una ventilación difícil. Cuando hablamos de una vía aérea difícil, hablamos de una vía aérea difícil aquella situación en la cual un anestesiólogo adecuadamente entrenado experimenta dificultades con la ventilación con máscara facial, con la intubación orotraqueal o bien con ambos procedimientos. Esta es una definición un poco antigua. ¿Por qué? Porque la definición actual también incluye dificultades para la colocación de un dispositivo supraglótico, o también los casos en que el acceso traqueal pueda ser dificultoso. ¿Por qué? Porque esta es la última instancia. Cuando el resto de las instancias fracasan, el último recurso que tenemos es el acceso infraglótico, que generalmente en anestesia lo que realizamos es una glicotiroidotomía. ¿Cuál es la laringoscopía difícil? Es aquella en la cual no es posible ver las cuerdas vocales con un laringoscopio convencional, y se traduce en una laringoscopia de grado 3 o 4. La laringoscopia, vamos a ver después más adelante, grado 3 es aquella en la cual solo podemos visualizar la epiglotis, y el grado 4 cuando no podemos visualizar ni la epiglotis. ¿Cuál es la intubación difícil? Es aquella intubación que requiere de más de 3 laringoscopias o más de 10 minutos de intentar realizar una intubación orotraqueal. Y ahora actualmente también se dice que es aquella laringoscopia en grado 3B o grado 4, que ya después la vamos a ver. Y por otro lado, una ventilación difícil es aquella en la cual un anestesiólogo adecuadamente entrenado es incapaz de mantener una saturación arterial de oxígeno de más del 90% cuando uno ventila con presión positiva y con una fracción de oxígeno de más del 100%. Y acá la ventilación a presión positiva es cuando generalmente recurrimos al botón de flash de la máquina de anestesia para tratar de obtener un mayor flujo de oxígeno. Entonces, en cuanto al manejo de la vía aérea difícil, básicamente nosotros tenemos dos posibilidades: que se trate de una vía aérea difícil anticipada, o que se trate de una vía aérea difícil no anticipada. Generalmente, si tenemos una vía aérea difícil
anticipada, una de las posibilidades que tenemos es realizar el manejo de esa vía aérea y o la intubación orotraqueal con el paciente despierto. En cambio, si la vía aérea dificultosa no es anticipada, generalmente nosotros lo hemos dormido al paciente y recién ahí lo encontramos en que ese paciente presenta dificultad para su manejo de la vía aérea. Si la vía aérea difícil es anticipada, ¿qué posibilidades tenemos? Realizar una intubación despierto con broncofibroscopio, realizar una intubación despierto con laringoscopio convencional, realizar una intubación despierto con el videolaringoscopio, o también la posibilidad de una cricotiroidotomía o una traqueostomía realizada con sedación y anestesia regional. En el caso de la traqueostomía, la que la realizan habitualmente son los cirujanos de cabeza y cuello, o muchas veces también los cirujanos de tórax. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una vía aérea dificultosa no anticipada? En realidad acá tenemos dos posibilidades. Hay un fracaso en la intubación orotraqueal con una adecuada ventilación con máscara facial, eso nos da mucho más tiempo. En cambio, si tenemos un fracaso en la intubación orotraqueal con una ventilación con máscara facial inadecuado, los tiempos se acortan de manera ostensible y tenemos que recurrir más rápidamente a otras técnicas. ¿Por qué? En ambos casos lo que deberíamos hacer es pedir ayuda. Pero cuando tenemos una buena ventilación con máscara facial, podemos mejorar la posición del paciente, usar una guía de Edgeman, que es una posibilidad, o si no, colocar un dispositivo supraglótico. En cambio, cuando la ventilación con máscara es inadecuada, además de pedir ayuda, está indicado de entrada colocar un dispositivo supraglótico. En el caso que tengamos una ventilación con máscara adecuada, si el dispositivo supraglótico no anda bien, podemos recurrir a un videolaringoscopio. También tenemos la posibilidad de un broncofibroscopio, o si ninguna de estas posibilidades andan, lo que podemos seguir haciendo es seguir ventilándolo con la máscara facial y despertar al paciente. Una de las cosas importantes es tratar de no ensañarlo con el paciente y de tratar de intubar muchas veces. ¿Por qué? Porque eso puede provocar lesión de la vía aérea y podemos pasar de una situación en la cual no podemos intubar al paciente, pero tenemos una buena ventilación con máscara facial, a una situación en la cual ya no podemos, por el edema y por la sangre, ventilar adecuadamente al paciente y pasamos al segundo caso. En el segundo caso dijimos, pedir ayuda, colocar el dispositivo supraglótico, y si seguimos sin obtener una adecuada ventilación, debemos recurrir a la técnica invasiva, es decir, a la cricotiroidotomía. Acá nuevamente para enfatizar, si una vía aérea difícil anticipada, generalmente uno lo hace con el paciente despierto. Tenemos la posibilidad de hacer una anestesia regional, sedar a los pacientes de una traqueostomía, originalmente realizada por el cirujano de cabeza y cuello, o si no, hacer una intubación vigil, y actualmente lo que se tiende a hacerla es con el videolaringoscopio o con el broncofibroscopio. En cambio, si la vía aérea difícil es no anticipada, tenemos la posibilidad de que se trate de una ventilación adecuada, lo cual nos da muchísimo más tiempo para actuar, y generalmente lo que uno puede hacer es despertar al paciente y luego podemos intentar una intubación con el paciente despierto, o también realizar una anestesia regional si el procedimiento lo permite, o si no, colocar un dispositivo supraglótico y confirmar su posicionamiento. También acá podemos recurrir al uso del videolaringoscopio. En cambio, si tenemos una ventilación fallida, la primera, además de pedir ayuda, debemos tratar de colocar un dispositivo supraglótico. Y si este dispositivo supraglótico no funciona, rápidamente debemos recurrir a la cricotiroidotomía. También algunos hablan de dispositivos supraglóticos con un canal gástrico, o con bloqueadores en realidad esofágicos, de tipo del combitubi o el tubo laringio. Pero fundamentalmente recordar que el tiempo apremia y generalmente tenemos alta chance de tener que recurrir a la vía infraglótica. Ante un manejo dificultoso de la vía aérea, ¿qué es lo que debemos estar preparados? Estar entrenado en el manejo de técnicas alternativas, pedir ayuda a tiempo, de ser necesario despertar al paciente, y también dejar una constancia escrita ante las dificultades que hemos tenido en la ventilación y o en la intubación orotraqueal. En cuanto a las técnicas alternativas, es importante no improvisar ante situaciones urgentes.
tratar de practicar la técnica que más dominemos, y de alguna manera el grado de dificultad depende también en gran medida de la habilidad y de la experiencia del anestesiólogo. Pedir ayuda a tiempo y también saber delegar a otro compañero. Tengan en cuenta que independientemente de que otro compañero pueda estar más entrenado en el manejo de la vía aérea, si nosotros ya estamos bajo el estrés de no poder manejar esa vía aérea, el hecho de que llegue un amigo que no tiene bajo ese estrés puede hacer que ese manejo de la vía aérea sea más sencillo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Antes del año 1993, gran cantidad de accidentes ocurrían por un adecuado manejo de la vía aérea. ¿Por qué? Porque básicamente no se disponía de un algoritmo, de una metodología de actuación en la cual nos permitía que si el plan A no resultaba, tener la posibilidad de recurrir al plan B o al plan C. Y hasta el año 1993 eso no existía, cada uno hacía lo que más le parecía. Y esto porque esto surgió a partir de una serie de análisis de juicio de mala praxis que se realizó en Estados Unidos a fines del año 80 y que ahí determinó que más del 30% de los casos de mala praxis en anestesia estaban relacionados con un mal manejo de la vía aérea. Y por eso el primer algoritmo surge en el año 1993. ¿Qué es lo que se hace? Cada 10 años se hace una reestructuración del algoritmo. En el año 93 fue el primero, luego en el 2003 y el último reestructuración que hemos tenido es del año 2013. En el año 93 se nombra la máscara laringia porque recién en ese momento había salido, hacía poco que había salido al mercado. Y se la recomienda para alguna situación de manejo de la vía aérea de urgencia. ¿Qué es lo que sucede en el 2003? Ya se incluye la máscara laringia dentro del algoritmo de la vía aérea dificultosa. Dijimos que en la situación de no poder ventilar y no poder intubar, la primera indicación es tratar de colocar una máscara laringia. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que en el año 2002 cede la patente que tenía la máscara laringia para su comercialización y aparece una serie de dispositivos muy similares a la máscara laringia. Entonces ya se lo denomina como dispositivos supraglóticos. En el año 2013 ya no se nombra más la máscara laringia, sino que se habla directamente de dispositivos supraglóticos. Y también en ese año se incluye el uso del videolaringoscopio, que hacía pocos años que había surgido al mercado, para el manejo de la vía aérea difícil. Sí, lo que no se dice es qué tipo de dispositivo supraglótico utilizar. En el año 1995 se establecen a nivel mundial dos grandes sociedades. Una es la SAM, que es la Society for Airway Management en Estados Unidos, y la DAS, que es la Difficult Airway Society del Reino Unido. Ambas entidades, lo que le digo, dictan, son surgen en el año 1995. Lo bueno es que de alguna manera nosotros en el hospital privado, dándonos cuenta de la importancia que tenía un adecuado manejo de la vía aérea dificultosa, hicimos un simposio en junio del año 95 y hablamos de alguna manera de la necesidad de disponer de un algoritmo para un manejo mucho más racional de la vía aérea. Y yo siendo residente en ese momento, tuve una de mis primeras participaciones como disertante. La charla que di fue método de confirmación de correcta intubación orotraqueal. ¿Y qué es lo que hicimos también? Ese año, el año 1995, publicamos un dossier en el cual dábamos de alguna manera los lineamientos que nosotros recomendábamos para el manejo de la vía aérea. Es decir, que las distintas posibilidades que tenemos para el manejo de la vía aérea es la ventilación con máscara facial, los dispositivos supraglóticos, los dispositivos glóticos, que básicamente es la intubación orotraqueal con los tubos endotraqueales, y como última instancia, los dispositivos infraglóticos, como puede ser una cricotiroidotomía y una traqueostomía. En cada una de estas condiciones debemos tratar de que el paciente se encuentre en las condiciones óptimas para lograr un éxito en la misma.
Bueno, ahora vamos a ver la segunda etapa de esta charla, que básicamente tiene que ver con la evaluación de la vía aérea y con la planificación. ¿Y cuáles son los temas que vamos a abordar? La predicción de dificultad para el manejo de la vía aérea, las dificultades que podemos llegar a tener con la ventilación con máscara facial, con la intubación orotraqueal, los dispositivos supraglóticos y el acceso infraglótico. La importancia de la ventilación con máscara facial. Cuándo tenemos una laringoscopía difícil, cuándo podemos encontrarlo con una dificultad para la colocación de un dispositivo supraglótico y cuándo una dificultad para la cricotireotomía. Es muy importante y vamos a hacer bastante énfasis en la importancia de la ventilación con máscara facial. ¿Por qué? Porque está comprobado que la que más vidas salva, cómo se realiza a su vez una técnica adecuada de ventilación con máscara facial y también, por ejemplo, el uso del arnés para la ventilación con máscara facial. En cuanto a la laringoscopía difícil, tener en cuenta la distancia tiromentoniana, la apertura bucal, el malampate y la movilidad cervical, porque todo esto puede indicarnos que podamos llegar a tener dificultades para hacer la intubación orotraqueal, dificultad para la colocación del dispositivo supraglótico. Ahí, al igual que la laringoscopía, tenemos que determinar la apertura bucal, la presencia de obstrucción de la vía aérea superior, la presencia de rigidez cervical o, por ejemplo, una resistencia de la vía aérea en un paciente a lo mejor asmático o con edema agudo de pulmón, en el cual no está muy indicado colocar un dispositivo supraglótico. Y también la dificultad para la cricotiroidotomía, que generalmente tiene que ver con la presencia de cirugías previas, radiaciones o tumores. Y nuevamente la diapositiva que le había mostrado en la charla anterior de la adecuada valoración y planificación que debemos realizar. Cuando nosotros valoramos o cómo predecimos una vía aérea dificultosa, en realidad deberíamos dividirla en 4 áreas. Dificultad para la ventilación con máscara, para la intubación orotraqueal, para la colocación de un dispositivo supraglótico o dificultad para el acceso traqueal. Cuando nos referimos al acceso traqueal, es en realidad la dificultad en el caso del anestesiólogo para realizar una cricotiroidotomía. Y por otro lado, es muy importante tener en cuenta que generalmente el manejo de una vía aérea dificultosa lo que hace es que tardemos más tiempo en lograr una vía aérea segura y generalmente eso se traduce en una ventilación con mayor presión de la habitual, posibilidad de llenar con aire el estómago y esto incrementa el riesgo de broncoaspiración. Es decir, que la posibilidad de broncoaspiración aumenta con la manipulación prolongada de la vía aérea. En cuanto a la predicción para el manejo de la vía aérea, en realidad estas son frases mnemotécnicas, pero lo que debemos recordar es que podemos tener dificultad en cada uno de estos elementos que habíamos dicho, con la ventilación con máscara facial, para la laringoscopía, para la colocación de un dispositivo supraglótico o para realizar una cricotiroidotomía. Estos son un poco, esto lo sacó la Sociedad Chilena de Anestesiología, que habla sobre predictores de mayor complejidad o predictores de menor complejidad. Lo de menor complejidad es un paciente que tiene un malampate 3 o 4 como factor aislado, puede presentar riesgos para su manejo de la vía aérea. Una distancia tiromentoniana de menos de 6 centímetros también. Una limitación en la protrusión mandibular, limitación en la movilidad cervical, distancia eterno-eternal de menos de 12 centímetros, obesidad mórbida y otros como cuello corto y diente prominente. Sin embargo, esos son factores que pueden indicar una vía aérea difícil. Ahora, hay determinados factores que son de mayor complejidad, es decir, son aquellos que nos aseguran que vamos a tener una vía aérea difícil. Por ejemplo, si un paciente tiene un antecedente, una intubación difícil, ese paciente va a presentar una vía aérea difícil. Cuando tenemos una apertura bucal de menos de 3 centímetros, va a presentar inconvenientes, tanto para la intubación orotraqueal como para la colocación de un dispositivo supraglótico. Cuando tenemos no una limitación de la movilidad cervical, sino tenemos inmovilidad cervical. Algunas deformaciones craneofaciales y hay algunos síndromes que se asocian fundamentalmente, muchos síndromes pediátricos que se asocian al manejo de la vía aérea dificultosa. También la presencia de un tumor neoplásico, un hematoma o absceso
a nivel de orofaringio y también tener cuidado con la radioterapia cervical. Es decir, ante predictor de mayor complejidad, seguramente esa va a ser una vía aérea difícil. Acá tenemos también otras dificultades previas, la obesidad. Bueno, estos son factores que pueden o no estar relacionados a una vía aérea difícil. ¿Qué es lo que sucede con la ventilación con máscara facial? La ventilación con máscara facial es la habilidad más básica y esencial para el manejo de la vía aérea. La ventilación con máscara facial se utiliza al comienzo de la anestesia general durante el periodo de apnea que sigue la inducción anestésica, previa a la colocación de un dispositivo supraglótico o de un tubo endotraqueal. Sin embargo, también es una técnica de rescate durante los intentos fallidos de laringoscopía y de intubación orotraqueal. Su aprendizaje es previo a cualquier otra técnica de control de la vía aérea y posiblemente sea la habilidad más difícil de aprender en el manejo de la vía aérea. ¿Por qué? Porque muchos piensan de que sabiendo intubar ya maneja una vía aérea, y como le había dicho al principio, el manejo de una vía aérea es mucho más complejo que solo colocar un tubo endotraqueal. Y precisamente, si nos referimos a la ventilación con máscara facial, recordarles que es la que más vidas salva. El fracaso, por otro lado, para la intubación orotraqueal, no es la principal causa de los efectos adversos relacionados con la dificultad de la vía aérea, sino que el problema básico es la capacidad para oxigenar y ventilar al paciente, y a lo cual uno también le suma la necesidad de prevenir la broncoaspiración. Uno podría decir que es necesario caminar antes que correr, y uno necesita primero una adecuada ventilación con máscara antes de realizar una intubación orotraqueal. Y por otro lado, tener en cuenta que si uno es capaz de ventilar bien con máscara, evitará muchos problemas, y se trata de un oficio digno de ser aprendido. ¿Cuáles son los factores predictores de una ventilación con máscara dificultosa? Eso se presenta en los pacientes obesos, en los pacientes con barba, edad avanzada, edéntulos y roncadores. Una de las cosas que debemos hacer es tener suavidad con la ventilación con máscara facial. ¿Por qué? Porque si tenemos una presión superior a los 25 centímetros de agua que ejercemos durante la ventilación con máscara facial, esto provocará la apertura del esófago, el esfínter esofágico superior, y puede determinar una insuflación gástrica. Bueno, ¿cuáles son los factores predictores de una ventilación con máscara facial dificultosa? La presencia de barba, la ausencia de dientes en los pacientes desdentados, los roncadores nocturnos, la apnea obstructiva del sueño, también los respiradores bucales, por ejemplo, la hipertrofia adenoide, que es muy frecuente en la población pediátrica. También un índice de masa corporal de más de 30, lo mismo que los pacientes con obesidad mórbida. Y también la edad mayor de 55 años y un Mallampati grado 3 o 4. El Mallampati grado 3 o 4 puede indicarnos una dificultad tanto para la ventilación con máscara facial, como también es un indicador de dificultad en la intubación orotraqueal. Y por otro lado, también no debemos olvidarnos de las deformaciones faciales y del marcado prognatismo. Estos elementos fundamentalmente lo que hacen es dificultar lograr un adecuado sellado de la máscara facial. ¿En qué caso uno utiliza la máscara facial? Puede emplearse tanto en ventilación espontánea como en ventilación asistida o controlada. Para casos cortos, podemos utilizar la ventilación con máscara facial durante todo el procedimiento anestésico quirúrgico. Por ejemplo, cuando nos toca hacer un legrado. La ventilación con máscara facial es una habilidad básica en la inducción anestésica previa a la colocación del tubo endotraqueal o un dispositivo supraglótico. También para la anestesia en procedimientos cortos, también como técnica de rescate de la vía aérea, y también puede estar indicada el manejo de la vía aérea en localizaciones remotas. Por otro lado, la ventilación con máscara facial se utiliza en la preoxigenación previo a la inducción anestésica, ventilación con máscara previo a la intubación o la colocación de dispositivo supraglótico, también en inducción durante la anestesia inhalatoria en pediatría. ¿Por qué?
porque los niños tienen terror a la aguja. Entonces, generalmente lo que uno hace es hacer una inducción inhalatoria con agente anestésico inhalatorio, y luego cuando tenemos al paciente, al niño dormido, recién ahí buscar una vía aérea periférica. También dijimos para el mantenimiento de la anestesia durante procedimientos cortos, durante la reanimación cardiopulmonar, y tenerla en cuenta fundamentalmente como técnica de rescate de la vía aérea cuando las otras técnicas alternativas fracasan. Ahora, a pesar de la importancia de la ventilación con máscara facial y de su potencial para salvar vidas, la ventilación con máscara facial ha recibido poca atención en la literatura y en los libros de referencia para el manejo de la vía aérea. ¿Cuáles son los dos? De alguna manera porque estaba opacada por el gol estándar, que es la intubación orotraqueal. ¿Cuáles son los dos problemas básicos que tenemos con la ventilación con máscara facial? De tener una adecuada ventilación por falla en el sello alrededor de la máscara facial, o también lo otro que puede ocurrir es una adecuada ventilación debido a una obstrucción de la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque la ventilación con máscara facial requiere la habilidad para cubrir la boca y la nariz formando un sello adecuado y obtener además una vía aérea permeable. Fíjense, una de las dificultades que tenemos, ya vamos a ver en otra diapositiva, es que generalmente el adecuado sello, el adecuado sello ocurre del lado derecho. Y por ahí pierde la máscara facial cuando intentamos realizar la ventilación con máscara facial. Es decir, que de alguna manera las manos forman un buen sello en el lado izquierdo, pero en el lado derecho no forman un adecuado sello. Y por eso muchas veces es de gran importancia cuando un segundo operador nos da una mano ejerciendo una presión sobre ese sector. Este es Christopher Gallagher. Gallagher es un anestesiólogo que vive en el estado de Nueva York, hace mucha docencia y también está como jefe del centro de simulación en donde trabaja. Y da algunas lesiones, tiene un sitio en YouTube muy lindo, muy interesante, Dr. Gallagher Neighborhood, y en el cual cuando habla sobre la ventilación con máscara facial, que nos da algunos tips en la historia clínica y el examen físico, que nos determinará qué pacientes pueden presentar dificultades, extender la cabeza, eso ayuda, la posición de Fowler, fundamentalmente en paciente obeso o con asitio o masas abdominales. ¿Cuál es la adecuada mecánica de la ventilación con máscara facial? Presionar la bolsa suavemente para evitar la insuflación gástrica. En ocasiones sirve lateralizar la cabeza hacia el lado derecho, y también si estamos obteniendo una obstrucción de la vía aérea superior, en la utilización de la cánula orofaringea y nasal. Como yo soy un gran admirador del doctor Gallagher y de muchos de sus libros que ha escrito, decidí visitarlo y de alguna manera, compartir algunas experiencias. ¿Y qué es lo que dice Gallagher? Que cuando nos referimos al manejo de la vía aérea, deberíamos comenzar dominando primero la ventilación con máscara facial. Uno debe caminar antes de correr, y posiblemente la ventilación con máscara facial salve más vida que la intubación orotraqueal. Y por otro lado, también lo que destaca es que la buena ventilación con máscara facial hace en realidad más fácil la intubación orotraqueal, dado que si tenemos un paciente bien ventilado y oxigenado, estaremos mucho más relajados para realizar la intubación orotraqueal. ¿Cuál es la importancia de la historia clínica y el examen físico? Que la presencia de barba, bigote o bigote prominente, o también los pacientes de dentado, hacen que sea mucho más difícil obtener un sello adecuado. Lo otro es la extensión de la cabeza, que lo que hace es permeabilizar la vía aérea superior, y también la posición de Fowler, especialmente indicada en pacientes obesos o con asitio o con masas abdominales. En cuanto a la mecánica de la ventilación con máscara facial, recordar que la mano forma un buen sello en el lado izquierdo, sin embargo, tenemos generalmente pérdida de aire del lado derecho. Y por ende, muchas veces precisamos o inclinar la mano hacia ese lado, o que si no, un segundo operador nos dé una mano. Presionar la bolsa suavemente, y en ocasiones también da resultado lateralizar ligeramente la cabeza hacia el lado derecho.
En caso de que el problema de dificultades con la ventilación con máscara facial no sea el hecho de obtener un buen sello, sino la obstrucción de la vía aérea superior, es de gran utilidad el uso de una cánula orofaringe o también una cánula nasofaringe. Y por otro lado también la posición inadecuada del brazo. Debemos tratar de obtener la posición más relajada del brazo para la ventilación con máscara facial, fundamentalmente cuando se trata de ventilaciones prolongadas. Y si de alguna manera nosotros recurrimos al esquí acuático, podemos ver que la posición más relajada es cuando tenemos los brazos extendidos. Y de esa manera deberíamos tratar de mantener nuestro brazo durante la ventilación con máscara facial. Bueno, existen algunos factores relacionados al operador. Es decir, de alguna manera, la habilidad para la ventilación con máscara facial se requiere a través del entrenamiento. Uno ahí adquiere la habilidad y deberemos retenerlo a través de la práctica diaria. Lo que todos recomiendan es tratar de lograr la morfología en E y en C. La morfología en E tiene que ver con mantener nuestros dedos sobre la parte ósea y tratar de esa manera de permeabilizar la vía aérea. Y la morfología en C está dada por el dedo, por el pulgar y el índice, que lo que tratan de hacer es lograr un adecuado sello. Y entonces ahí tenemos el clampeo, ese es de la ventilación con máscara facial. Ahí estamos viendo en la siguiente diapositiva la morfología S. Pero si prestamos atención a esa figura, podemos comprobar que tiene una colocación incorrecta de los dedos. ¿Por qué? Porque están presionando sobre la parte blanda y no la ósea, y eso puede determinar una obstrucción de la vía aérea. La máscara facial debe sostenerse con la mano izquierda, apoyando y fundamentalmente haciendo presión con el dedo pulgar y el índice, respectivamente, sobre la zona ósea, es decir, sobre la nariz y sobre la base del labio inferior, para de esa manera obtener un buen sellado. Y por otro lado, los dedos restantes, que son los que forman la E, tiran hacia arriba el mentón, lo elevan al mentón y esto permite evitar la obstrucción de la vía aérea por la caída de la lengua hacia atrás. Si el aire no fluye fácilmente, es necesario recurrir a una cánula orofaringia o una cánula nasofaringia. En cuanto a la ventilación en pediatría, es bastante similar a lo que ocurre con los adultos, en donde debemos mantener la morfología E y C también. Y este es un caso, en la figura de la derecha, es cuando estoy haciendo yo un caso en la parte pública de una resonancia en un lactante, y fíjense cómo estoy oprimiendo la parte ósea con los 3 dedos que forman la E, y con los otros 2 dedos que forman la C, sosteniendo y tratando de obtener un adecuado sello de la máscara facial. También existe la posibilidad de la ventilación con 2 operadores. Un operador obtiene un adecuado sello y también permeabiliza la vía aérea, y hay un segundo operador que se dedica a oprimir la máscara, la bolsa reservorio. Maniobra de clampeo S, y también existe otra maniobra del lado derecho, que es la maniobra de la eminencia tenar, pero generalmente yo la que utilizo y recomiendo es la maniobra del clampeo S. Acá tenemos otro caso en pediatría. Muchas veces los casos pediátricos pueden ser bastante difíciles de lograr una buena ventilación con máscara facial. La figura que aparece ahora es un caso que me tocó a mí de un niño con una macroglosia, y en la cual no solo uno debe obtener una permeabilidad, sino que muchas veces es necesario mantener la boca abierta. Yo estaba manteniendo la máscara facial con 2 manos y había un segundo operador que me ayudaba oprimiendo la bolsa reservoria. Acá le dijimos que otra de las posibilidades es, si tenemos obstrucción de la vía aérea superior, recurrir a una cánula orofaringia o a una cánula nasofaringia. Y acá podemos ver el botón de flash, ese botón que ustedes ven verde, que hay un oxígeno y un signo más, es el botón de presión del oxígeno de emergencia. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite obtener un flujo que varía entre 35 a 70 litros por minuto, y entonces de alguna manera nosotros podemos compensar fundamentalmente cuando hay fuga alrededor de la máscara. ¿Por qué? Porque al darnos un flujo tan importante podemos compensar esa
falla en un adecuado sello a través de suministrar una gran cantidad de flujo. Acá también otra maniobra de ventilación con dos personas. Acá también cómo nos posicionamos para ventilar la máscara facial con dos operadores. Este es el uso del arnés para la ventilación con máscara facial, es otra posibilidad, porque ahí a lo mejor está obteniendo un adecuado sello y nosotros debemos limitarnos muchas veces a subluxar la mandíbula para provocar la apertura de la vía aérea superior. Ese es un arnés. Acá hay otra figura del... Ahí se me está... Acá hay figura otra del arnés con los ganchos, esos ganchos que ustedes pueden ver que son acá lo amarillo, lo que permite es enganchar el arnés. Acá tenemos otra figura también del arnés. Acá tenemos un maniquí donde uno puede ver cómo queda colocado. Esta es una máscara que se utiliza para endoscopía, cuando se hace endoscopía alta. Si ustedes pueden ver, en este sector uno conecta el circuito anestésico. Acá tenemos las tiras que mantienen la máscara, y esta máscara tiene ahí una apertura, y por ahí es donde el endoscopista, el gastroenterólogo, introduce el endoscopio, entonces nos permite lograr una mejor oxigenación y ventilación del paciente. Este es un TAC que yo realicé con máscara facial, y ahí que nos viene descrito en muchos libros la colocación del paquete de algodón. La función que tiene el paquete de algodón, en este caso, es tratar de extender la cabeza y de esa manera permeabilizar la vía aérea. Y ahí tenemos también un co-oxímetro de máxima. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes desdentados? En general, junto con el envejecimiento, lo que tenemos que un porcentaje importante de la población son desdentados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los pacientes desdentados? Vamos a ver que son difíciles de ventilar, pero en general son fáciles de intubar. Y uno debería o no remover la dentadura en estos pacientes. En realidad, el tiempo para la remoción de la dentadura postiza varía entre las instituciones. En algunos hospitales son removidos preoperatoriamente y se dejan en las habitaciones. Sin embargo, en otros lugares se permite que los pacientes vayan a quirófano con la dentadura puesta, avisando previamente al personal y fundamentalmente al anestesiólogo, y uno lo que puede hacer es una inducción con la dentadura colocada y luego retirarla para realizar la intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque está comprobado que es mucho más difícil la ventilación con máscara en pacientes edéntulos que en pacientes con dentadura intacta. Y esto tiene que ver de alguna manera por el colapso que se produce en la vía aérea. Entonces, en los pacientes edentados tenemos varias posibilidades. Dejar la dentadura postiza, que es generalmente lo que yo prefiero hacer. También tenemos la posibilidad de colocar una cánula orofaringe, luego que el paciente se ha dormido, y gasa a los costados para de alguna manera mantener la estructura y que podamos obtener un adecuado sello. También podemos de entrada colocar un dispositivo supraglótico, o también una maniobra de cómo colocamos la máscara facial para obtener un adecuado sello. Es decir, una de las posibilidades es mantener la dentadura postiza, otra, lo que yo le había dicho, era de colocar la cánula orofaringea y junto con las gasas, y lo que le había dicho, que en general los pacientes desdentados son difíciles de ventilar, pero fáciles de intubar. En cambio, ¿quiénes son siempre difíciles de ventilar? Los pacientes barbados. Cuando tenemos un paciente con barba, ese paciente necesariamente vamos a tener dificultades y serias dificultades para poder lograr una adecuada ventilación con máscara facial. Acá tenemos algunos personajes famosos, como Salvador Dalí, Karl Marx, y como tratamos de ser lo más inclusivos posible, incluimos también a la mujer barbuda del circo. Acá tenemos pacientes desdentados y un paciente barbado, y una posibilidad que tenemos también es de colocar una cánula nasofaringe y luego una cánula facial pediátrica, es decir, mucho más chica, que la colocamos sobre la nariz, y lo que hacemos es cerramos la boca, es decir, para evitar que el aire se pierda por ahí, y podemos ventilar de esa manera al paciente. En el caso de los pacientes con barba, una de las posibilidades que tenemos es colocar un Tegaderm, y de esa manera
y que le realizamos una pequeña apertura a nivel de la cavidad oral y de esa manera podemos obtener un mejor sellado. ¿Qué es lo que sucede con la laringoscopía? ¿Cuáles son los predictores que nos pueden indicar que podamos llegar a tener inconveniente con la laringoscopía? En realidad es lo que se dice la frase mnemotécnica Lehmann. El Lehmann tiene que ver de alguna manera, ver externamente. Si la vía aérea parece difícil, seguramente lo será. Lo otro es evaluar el 3-3-2. El 3 es la apertura bucal, una apertura de por lo menos 3 dedos, 3 centímetros, 3 dedos también de la longitud mandibular y 2 centímetros de la distancia hioides-tiroides. Eso anteriormente nosotros lo evaluamos con la distancia tiro-mentoniana, pero actualmente se tiende a decir la distancia o evaluar el 3-3-2. Por otro lado, también a través del Mallampati, que lo que hace es de alguna manera evaluar las reacciones geométricas entre las distintas partes de la vía aérea necesaria para una intubación exitosa. Y también la movilidad cervical. Sin embargo, estos predictores para la laringoscopía fueron realizados para la laringoscopía directa. Y no hay demasiados estudios realizados si estos elementos también se traducen en una intubación difícil cuando utilizamos el videolaringoscopio. Sí, lo que está bien comprobado, que para la videolaringoscopía resulta difícil su manejo si el paciente tiene una escasa apertura bucal o si el paciente tiene inmovilidad cervical. El 332 lo que evalúa es básicamente una amalgamación de una serie de consideraciones geométricas que tienen que ver con la apertura bucal, el tamaño de la mandíbula y también la posición de la laringe con el cuello. Y esto anteriormente directamente nosotros lo decíamos la distancia estiromentoniana. Ahí ya vamos. ¿Y cómo lo tomamos la distancia estiromentoniana? Y lo que hacemos es colocar nuestros dedos y determinar la distancia desde el tiroides al cricoides. A ver si acá está. No, está un poco, está con algún inconveniente la computadora, pero ya creo que se va a solucionar. Es decir, básicamente es la distancia estiromentoniana, que era la escala de Patil-Andretti que llamaba. Y la distancia debe ser mayor a 6 centímetros o mayor a 3 dedos. En realidad, si es de menos de 3 dedos, menos de 6 centímetros, podemos o nos puede estar indicando que ese paciente puede tener dificultades para la intubación orotraqueal. Y esa es la escala de Patil-Andretti. Por otro lado, también la distancia interdental, si tenemos una escasa apertura bucal, podemos llegar a tener inconvenientes tanto para la intubación orotraqueal como para la colocación de un dispositivo supraglótico y también el espacio mandibular. Esto es, ahora viene a continuación la clasificación de Mallampati, que data del año 1985 y que generalmente la conocen la mayoría, no solo anestesiólogos, sino también de muchos de los médicos que hacen valoración preoperatoria. Y ahí tenemos las 3 clases, de la 1 a la 4. Acá otra diapositiva que muestra también en dibujo y a nivel real cómo uno ve los distintos grados. Y por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? En la clase 1, ¿qué es lo que tenemos en la clase 1? Lo que uno tiene es visualización del paladar blando, paladar duro, la úvula y los 2 pilares, anterior y posterior. Cuando tenemos el grado clase 2, ya lo que vemos es el paladar blando, la úvula y parte de los pilares anterior y posterior. En el grado 3, solo lo que uno ve es el paladar blando y la base de la úvula. Y en el grado 4, lo único que uno ve es el paladar duro. El test de Mallampati debería realizarse con el paciente sentado, en posición neutra, con máxima apertura bucal y máxima protrusión de la lengua. Sin embargo, se realiza sin fonación. Es decir, paciente sentado, máxima apertura bucal, sacando la lengua y sin fonación. ¿Y qué es lo que tenemos con el Mallampati? Generalmente si tenemos un paciente grado 1 y 2,
eso generalmente se asocia con una intubación fácil, una intubación otraqueal fácil. En cambio, si el paciente tiene un grado 3 y especialmente un grado 4, hay 10% de falla en la intubación orotraqueal. Sin embargo, se trata de un test poco sensible y poco específico, pero la ventaja que tiene que es muy fácil y rápido de realizar. Y acá tenemos la movilidad cervical. La movilidad cervical normal debería ser de más de 35 grados. Dentro de los factores predictores de una difícil intubación es cuando el paciente tiene inmovilidad cervical. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen espondilitis anquilosante, que tienen prácticamente el mentón tocando el pecho, esos pacientes son dificilísimos de intubar. Generalmente el único método que vamos a tener, ahí inclusive muchas veces no anda ni el videolaringoscopio, sino que generalmente tenemos que recurrir a la intubación con broncofibroscopio. ¿Qué es lo que sucede con los dispositivos supraglóticos? Los dispositivos supraglóticos generalmente vamos a tener dificultad en la colocación si tenemos una restringida apertura bucal, se requiere un mínimo de 2 a 2 centímetros y medio para poder colocar el dispositivo supraglótico. También la obstrucción de la vía aérea superior. Si tenemos alguna obstrucción a nivel de la faringe, de la laringe o de la glotis, puede ser que el dispositivo supraglótico no resulte útil. También la obesidad y fundamentalmente esto tiene que ver con el tejido redundante a nivel de la faringe y también que estos pacientes presentan mayores presiones o requieren mayores presiones para la ventilación. También la deformidad del cuello, la presencia de absceso o hematoma faríngeo pueden determinar dificultades. Y la ventilación en cuanto al STIF, que es la rigidez, la ventilación puede ser muy difícil en caso de presencia de aumento de la vía aérea, por ejemplo, un paciente con asma o edema agudo de pulmón, en estos pacientes está indicado realizar una intubación orotraqueal o también si tenemos rigidez cervical. Y un elemento que no aparece en mucho de la bibliografía, pero que personalmente comprobé que se asocia una dificultad para el adecuado posicionamiento y sello del dispositivo supraglótico, son los pacientes desdentados. Es decir, que lo que tenemos, que los pacientes desdentados, los pacientes obesos pueden presentar, o con deformidades faciales, pueden presentar dificultades para la colocación de un dispositivo supraglótico. Ahora, si bien la obesidad puede ser un factor de dificultad para la colocación de dispositivos supraglóticos, como también presenta dificultades para la ventilación con máscara facial, en muchos casos está indicado colocar, luego de la inducción anestésica, un dispositivo supraglótico como paso previo a la intubación orotraqueal. En general, lo que tienen los pacientes obesos tienen una buena distancia tiro-mentoniano y en general no son difíciles de intubar, sino que el problema de los pacientes obesos es la encrucijada aerodigestiva y no el sello facial, es decir, que básicamente lo que tienen obstrucción a nivel de la encrucijada aerodigestiva. Y por eso es que en general se recomienda que el manejo de la vía aérea en pacientes obesos, sobre todo en obesos mórbidos, debería realizarse con 2 operadores y colocar también una cánula nasofaríngea de entrada. Y acá vemos también que en el paciente obeso, lo que se recomienda es colocar al paciente en posición de rampa, ya después en una charla que le voy a dar en el futuro, vamos a ver cómo es la posición, el posicionamiento en rampa, y también la posición en Feuner, que es la posición reversa de Lembo, que fundamentalmente está indicada en pacientes obesos y también en pacientes con ascitis o con masas abdominales. Y recordar, por otro lado, que los pacientes obesos son fundamentalmente difíciles de ventilar. Y para nombrar, si no, nada más, los pacientes que pueden tener dificultades para el acceso cervical y el aparacrico, y que nosotros como anestesiólogos podemos tener dificultades para hacer la cricotiroidotomía, son aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una cirugía a nivel de recinto remota, a nivel de la zona del cuello, también la presencia de masa o proceso infeccioso a nivel del cuello, también la presencia de obesidad, enfisema subcutáneo, edema, también la flexión fija de la columna. Fíjese que la inmovilidad o la flexión fija de la columna aparece en todos los predictores como
riesgo aumentado de manejo de la vía aérea con los distintos dispositivos. También la presencia de radiación previa o cicatrices previas a nivel del cuello puede indicar inconvenientes. Y también un tumor, ya sea en el interior de la vía aérea o rodeándola, puede dar dificultades para el acceso infraglótico. Es decir, que para finalizar, debemos saber que tenemos distintas posibilidades para el manejo de la vía aérea. Deberíamos dominar primero la ventilación con máscara facial, también saber disponer del uso y saber manejar los dispositivos supraglóticos. El dispositivo glótico, que es la intubación, que es el gold estándar normalmente para el manejo de la vía aérea, y en tanto que los dispositivos infraglóticos, como la clicotiroidotomía, generalmente se dejan reservadas para el médico altamente especializado, en este caso nosotros como anestesiólogos, pero quería nombrárselo de cualquier manera. Con esto termina la charla de ahora. Muchas gracias a todos y esperaremos hasta la próxima reunión. A ver, vamos a dejar acá, finalizar.